Bueno, tuvimos algunas dificultades técnicas, por eso la transmisión no va a poder ser en vivo. Así que bueno, grabamos la charla con la que damos apertura o inauguramos esta muestra de Positivo Lab del laboratorio de proyectos fotográficos. Participan de esta muestra Matías Palacio, Jazmín Saavedra, Carola Zañartu, María Laura Gimpel y Pamela Alvarado y Nadia Bravo, que no están presentes hoy. Invitamos especialmente a Leticia Rigat. Bueno, ella es investigadora y es coordinadora del grupo de investigación de fotografía contemporánea de la Universidad de Rosario. Le invitamos para que conociera los trabajos y para que conociera también un poco cómo fue esta dinámica de trabajo virtual durante la cuarentena. Leti, me gustaría darte espacio a vos para que te presentes. Bien, bueno, gracias Luciana, gracias por la invitación, por el espacio. Un gusto entrar en diálogo con las fotógrafas y los fotógrafos que participan en la muestra. Bueno, como vos bien decías, yo me dedico a la fotografía, tanto en la producción fotográfica y las artes visuales, como a la investigación, donde me he desarrollado en los últimos años, a partir de estudios de posgrado, en el doctorado y en la maestría. Y bueno, y en este momento estoy en la coordinación de un grupo de estudios sobre fotografía latinoamericana contemporánea, que depende del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, contenta de la invitación y poder participar en esta charla, ahora grabada, antes en vivo. Bueno, porque nada, me parece interesante el formato, pese a estas nuevas circunstancias que nos toca vivir a nivel mundial con la pandemia, donde muchos espacios han quedado en suspenso por ahora, por ejemplo las muestras. Me parece importante por lo menos generar nuevas formas que no nos borren o nos quiten esos lugares de interacción para poder conocer el trabajo que desde distintos lugares venimos haciendo. Y bueno, y este formato da la oportunidad que muchas veces no se generan las muestras presenciales, que es el diálogo con los autores y que cada autor pueda comentar conceptualmente y motivacionalmente principalmente de dónde surge esta producción fotográfica. Así que bueno, ansiosa por escucharlos a ellos. Bueno, muchas gracias, Leticia. Me gustaría presentar a Matías, y mientras él esté comentándonos un poco sobre su trabajo y su proyecto fotográfico, voy a compartir pantalla y voy a mostrar directamente la galería a la que pueden acceder por el link que vamos a dejar también en la descripción de este video. Así que, bueno, Mati, por favor, presentate vos, y yo mientras comparto tus imágenes. Bueno, ¿cómo va a todos? Soy Matías Palacio, soy diseñador gráfico. Estoy dejando salir la parte de fotografía también, que por mucho tiempo siempre estuve dando vueltas y este último tiempo lo estoy llevando a la aventura un poco, a ver qué se puede registrar y también jugando. De hecho, este proyecto fotográfico surgió un poco como un juego también, desde el principio de cuarentena, con amigos y familiares y gente cercana a los que les pedí que me envíen una foto del lugar donde ellos estaban encerrados. Le puse cajas al proyecto, cada caja para mí representa su lugar, su espacio propio, personal, con sus cosas, sus muebles, sus colores, y se fueron relacionando entre todos desde esta idea. Me llegaban fotos de muchos lados distintos y también me pasó que les pedí también que se sumen a otra gente más, pero los que llegaron son las personas que están más cerca mío en ese momento y durante toda la cuarentena.
cerca, más allá de la parte física, sino más cerca espiritualmente. Y se fue creando eso, cajas que están una al lado de la otra, son como especie de habitaciones, como un edificio, una casa grande que están todos. Y un poco eso fue la idea del proyecto. Bueno, gracias Mati. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, ya mostré las fotos de Matías. Me gustaría, Carola, si te parece que pasemos a tu trabajo de collages de cuarentena. Carola es también diseñadora gráfica como Matías, solo que bueno, es nativa chilena, es una camarada trasandina. Carola, te dejo a vos para que nos presentes tu trabajo y yo mientras lo voy mostrando. Vale. Bueno, yo vengo, como decía Lu, soy chilena, vengo del mundo del diseño editorial, yo trabajo mucho con fotógrafos, mi especialidad de un tiempo a esta parte ha sido hacer fotolibros, y la verdad es que al principio cuando Lu me invitó a formar parte de este trabajo, como que yo nunca me había puesto en este lugar como de ser yo la artista, sino que más bien siempre viste que el diseñador tiene, de alguna manera, o como yo me tomo el diseño de un proyecto editorial para un fotógrafo, es casi un proceso como psicológico un poco. Me gusta conocer a la gente antes, entender lo que quiere mostrar y a partir de su narración más allá de las imágenes empezar a elegir juntos materiales y todo. Entonces, esta era como mi primera vez de ser artista yo. Y bueno, yo también, el hecho de venir de Chile, es que yo también vengo de una pandemia un poquito posterior, que es, o sea, no pandemia, pero a nosotros nos sucedió el estallido social en el año pasado, bueno, el año antepasado, en octubre, que fue bastante pandémico en términos de que hubo que era imposible salir de casa y mucha noticia y mucha televisión y mucho computador, entonces quise de alguna manera como volcarme al collage como una suerte de meditación activa, un poco, de tratar de explicar cómo en el lugar donde yo estaba y qué es lo que estaba viviendo y qué es lo que veía, pero desde una materialidad mucho más análoga, definitivamente análoga. O sea, mis collages nunca tuvieron mayor intervención digital, porque estaba muy cansada. Yo seguí trabajando además en proyectos y además como súper sobresaturada, como imagino que todos, con estas noticias que estaban pasando y todo. Entonces, nada, lo que trabajé, que fueron bastante collages, fueron sensaciones de estos bichos, por ejemplo, como bichos que nos atacan, gente de mi comunidad que veía, yo vivo además en un entorno que justo por este estallido social se formó un grupo muy interesante en términos políticos y armamos un colectivo, un cabildo, donde hablamos de política y organizamos huertos y hacemos ahora gimnasia juntos y tenemos una cantidad de actividades bien interesantes. Y todo esto también formaba parte un poco. También está, por ejemplo, habla de una boate que hay por ahí, del cotilleo que puede haber con los vecinos. Entonces, fui un poco como plasmando lo que me iba trayendo las imágenes un poco bien sin pensarlo mucho. Al principio creo que hablé de mi comunidad y luego me fui un poquito más para adentro y empecé a mirar los bichos y como a sentirme un poquito invadida, pero como por esta sensación de, bueno, no, hay unos bichos afuera que nos permiten nada más que existir en estos espacios y punto. Fue una experiencia exquisita, la verdad, Luis, yo le agradezco un montón, fue bonito ponerse en el rol del artista también, muy necesario de pronto, ¿no? Y eso básicamente es lo que puedo hablar de mi trabajo en la pandemia.
Bueno, muchas gracias, Carola. La verdad que creo que sí, fue una gran experiencia. eh, Ahora ya más, después de presentar los trabajos, vamos a conversar un poco sobre eso. ¿Querés hablar vos, Jazmín, ahora? ¿Querés presentar vos tu trabajo? Como quieras, Lucy, no está Sí. María, iba como en una listita. No, vas vos. No tengo problema, como quieras vos. Dale, dale, María, dale. ¿vos querés pasar? Dice que no sabe tampoco. Bueno, por favor, ya Te tengo dejo tu a vos, foto. María, porque creo que tiene, lo de Carola siento que tiene relación con lo de María, entonces se va a despegar mucho de las imágenes que vamos a mostrar ahora. Creo que sería mejor, no sé, me dio ese sentido. Siempre que vi el trabajo de María me pareció Te eso. acobardaste, Jazmín, no hay ningún problema. Pasamos a En María verdad, Laura me hice Gimpel. recordar mucho a lo Solo... de Carola. ¿Qué decís, Carola? Estás muteada. Perdón, yo apoyo la teoría de Jazmín. Yo siempre sentí que tenía como una hermana en María. Una Ahí, hermana de collage. claro, de collage y de estar como pasando por un proceso parecido. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos con vos entonces, María Laura Bárbaro, Gimpel. bárbaro. Malu me dicen en todo el país, así que, y trasandinamente también soy conocida como Malu. Bueno, yo entro también a Positivo Lab en el primer momento de la cuarentena. Y realmente para mí fue una experiencia, como para muchos, de detenerse. Yo siempre, como trabajo en educación, voy de acá para allá, siempre estoy a las corridas y bueno, como muchas personas del planeta, estoy siempre trabajando y de repente esta pandemia nos detuvo a todos y fue una experiencia fuerte, como creo que toda experiencia de introspección y de parar la pelota un poco trae aparejado, bueno, el mundo de pensamientos que uno siempre está de alguna manera vinculándose diferente. Entonces, bueno, en un primer momento hubo eh, esta búsqueda de autorretrato mío, que decimos hermanas del collage porque todo empezó con hacer collages, ni siquiera estaba la imagen mía, ¿sí? Era como una especie de arteterapia de buscarle la vuelta a ese tiempo. De repente yo empecé a tener tiempo en mi casa y que no era una experiencia a la cual estaba acostumbrada. Y bueno, después se fui incorporando a través, digamos, del paso por la clínica de fotografía, empecé a tomarme retratos, también encontrándome con estas nuevas emociones y sentimientos, y surgió esta primera serie donde estaba investigando, ¿no? Esto que me estaba pasando y cómo de alguna manera ir armando esta nueva realidad. Una vez que atravesamos eso, que tuvo bastantes etapas también, de la cual acá hay una pequeña selección, digamos, de las imágenes que quedaron, empecé a expandir por ahí un poco mi mirada a las personas que están acá conmigo, que es mi familia, que es, bueno, mi esposo y mi hija, Alfredo y Alfonsina, y empecé también a retratarlos a ellos. Y bueno, buscando también retratar ese momento que todos tuvimos, como lo viví yo, de buscar el sentido a esta nueva dinámica. Mi hija tiene, por ejemplo, 6 años y no tiene hermanos, ¿no? Es única hija y fue interesante y ver esa experiencia donde ella dejó de estar con amigos, dejó de tener actividades y empezó a encontrar un año prácticamente de jugar con nosotros y jugar sola. Y bueno, esos fueron un poco las distintas cosas que fui recorriendo a través del coso. Y mi esposo es músico y bueno, él se perdió en su música, lo cual es algo lindo que los artistas tenemos por suerte, ¿no? Que pudimos buscar ahí, en nuestro arte, las respuestas. Ok, dejé de compartir pantalla, efectivamente. Bueno, gracias, Malú. Ahora, Jazmín, ¿estarás de acuerdo? Que pasemos. Estoy de acuerdo. No era una objeción, pero me parecía que era
Era bastante interesante cómo Carola y María Laura, que no le gusta que le diga María Laura, tenían relación su trabajo, y creo que se los dije muchas veces en el año. Bueno, yo soy Jazmín de Mar del Plata, Argentina, para los que no me conocen. Estuve realizando un proyecto fotográfico en la cuarentena que está relacionado justamente con Mar del Plata, mi ciudad, donde nací, y quise registrar los cambios que sucedieron a través del tiempo, y bueno, saqué fotos hasta el 31, o sea, hasta el último día del año, desde un poquito antes de la cuarentena hasta el final, y también sigo realizando tomas fotográficas de mi ciudad, pero bueno, para mostrar acá hay una selección de imágenes que resumen un poquito de lo que estuve realizando en la cuarentena. Al comienzo sacaba fotos con celular, hay varias fotos como esta que son todas con celular, luego se me rompieron los dos celulares, el que me habían prestado y el propio, y seguí haciendo tomas con mi cámara. Fue como irme despegando un poco también del sentimiento que todos tenían en la cuarentena, de ese miedo de sacar hasta la cámara. Así que fue un proyecto largo, pero ya estaba acostumbrada porque realicé con Lu otros proyectos fotográficos como son Los Pescadores, que bueno, tuvimos una muestra también, que no era virtual, pero bueno, es interesante ver este cambio de este tipo de muestras que nunca jamás las había vivido hasta ahora, hasta este momento. Así que nada, me parece muy interesante los trabajos en general que todos realizaron. Y son Eh, muchas imágenes capaz para mostrar, pero van a estar en la página de Lu. sí, perdona que te interrumpa, Has. También habías trazado como distintos ejes temáticos dentro del gran tema. Claro, obviamente al ser una cantidad de imágenes interesante, lo tuve que hacer en subtemas. Uno de los subtemas fueron los carteles, que está, obviamente, esas fotos están separadas en un enlace, pero bueno, acá se ven algunas imágenes de esa selección, y también tengo subtemas con los negocios de la ciudad, con la gente. Fue como variando en el tiempo por la realización que tuvo este proyecto. Eh, Ciertamente empecé sacando fotos de carteles. Fue lo primero que un día me hizo clic en la cabeza y empecé a sacar fotos, y Lu me vio que yo meticulosamente todos los días ponía abajo la fecha, ya era como una locura, semana a semana se lo mandaba a Lu me decía que era un montón, cuando lo vas a ir recortando, hasta que llegó este momento en que, bueno, hay una selección amplia desde que empecé a sacar fotos en mi casa hasta que me di cuenta que tenía que sacar sí o sí fotos afuera, que era lo que tenía que hacer. Pero Lu también vivió ese momento en que sacaba fotos a las plantas, a mi mamá trabajando, las cosas que hacía normalmente, como hizo Matías, que le pidió a la gente sacarle fotos en sus casas con, con su vida rutinaria, y yo como que me fui despegando. Quería ver lo que estaba pasando afuera también, los cambios en mi ciudad, en los carteles, en el barrio, cómo cambiaban en una semana 2 negocios. Creo que fue largo, como para resumir. Sí, fue un proceso extenso que requirió de esa división de subtemas para poder, ¿no?, darle, configurarlo de alguna manera. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, muy bien. No, ya no. Ya no, perfecto. Bueno, también los invitamos a quienes vean la charla a que ingresando en la galería de fotos, ahí, puedan, ingresando en la galería de fotos, puedan ver también el trabajo de Pamela Álvarez Alvarado, que no pudo asistir a la charla hoy, y Nadia Bravo, que también nos está haciendo un poco de falta hoy acá, una gran compañera de laboratorio. Bueno, me parecería interesante, Leti, si vos lo considerás oportuno, que nos contaras vos un poco tus apreciaciones sobre estos trabajos. Bien, bueno, primero felicitaciones a todos. Son trabajos que se nota que tienen todo un proceso de reflexión, que se nota en las imágenes, algunas cosas que yo ya había estado viendo y que fueron ampliadas y me abrieron un poco más todavía
la percepción, lo que relataron ahora que cada uno habló de su trabajo. Es interesante cómo claramente, o sea, la muestra, que es un eje conceptual, ¿no?, de esta muestra, estas producciones en pandemia. Sería interesante, que claramente yo no lo voy a poder hacer, pero sí podemos invitar a la reflexión. Digo que no lo voy a poder hacer yo porque no conozco los trabajos anteriores, algunos han contado que vienen del diseño, que recién ahora están incursionando en la fotografía, pero aquellos que ya venían trabajando, como la pandemia y los aislamientos sanitarios nos obligaron a, aparte de una etapa de introspección, como bien María Laura comentó, que fue su proceso en este aislamiento, y creo que fue el de todos, de alguna u otra manera nos vimos llevados a pensarnos, como también nos llevó a pensar en nuestras propias prácticas, y a tener que volcar mucha creatividad en nuevas formas de producción, para poder justamente seguir generando desde lo creativo, desde lo poético, artístico, pensar nuevas maneras, quiero decir, podemos ser, el que se dedicaba al documentalismo quizás ya no lo pudo hacer, el que se dedicaba al retrato ya no lo pudo hacer, tuvo que encontrar nuevas maneras de seguir haciendo imágenes desde esto que nos tocaba vivir. Y me parece que en los trabajos esto está, en todos ellos está muy bien representado, y en la muestra deja eso en claro, más allá de pensar el antes y el después, ¿no? Digo, de nuevas formas de producir imágenes en este contexto. Por ejemplo, bueno, yendo más o menos en orden, yo hice algunas anotaciones porque si no me desordeno mucho para hablar. Matías, con su trabajo de cajas, esta idea de, bueno, no puedo hacer retratos, yo no me puedo trasladar a hacer retratos, y esto de transformar esas ganas de retratar al otro en un trabajo colaborativo, ¿no? En un trabajo donde hago una propuesta estética, digo cómo poner el celular, cuál puede ser el plano, pero que invito al otro a hacerse un retrato. O sea, me parece una forma muy creativa de meternos en el interior de esos hogares que son como el hogar de uno, digo, también son un espejo, ¿no? Esto, que el otro también está en ese aislamiento, transformando su vida en un espacio de lo íntimo, llevando su trabajo al espacio de lo íntimo, la convivencia constante con los otros o no, o la soledad absoluta dentro de ese espacio, cada uno dentro de lo que le tocó a vivir. Me parece muy interesante cómo entran en diálogo justamente estos distintos espacios íntimos, privados de estas personas, y cómo parece... Me hacía acordar a la sobreabundancia de imágenes que hubo durante la pandemia que circulaban en las redes de las ventanas, que todos fotografiando el afuero a través de una ventana, las ventanas de los otros, cómo de alguna forma Matías logra romper eso y meterse adentro. Ya no es desde una ventana que yo miro al otro, el espacio íntimo del otro, no. Cómo nos mete adentro de esos espacios íntimos y ya no estamos dentro de esas ventanas. Y quedan como ventanas, quedan como una gran casa, podríamos decir, donde podría ser un mismo espacio donde cada uno representa una habitación. Y me pareció muy, muy interesante en ese sentido. Bien, lo que veo es que él lo nombra como espacio del encierro, y yo lo viví más como una situación de lo íntimo, de ese espacio que en realidad nos vino a acoger, ¿no? Que tuvimos que reinventar en muchos casos, y tuvimos que reinventarnos en ese espacio. No me transmitió tanto el lugar de encierro, eso sí, me sucedió, yo me sentí interpelada, quizás yo no me sentí tan encerrada, no, a veces ve con lo que se siente, ¿no? Bien, no sé, Matías, si vos me querés decir algo, si no, yo voy diciendo más o menos sobre todos los trabajos. Estaba escuchando lo que decías y me pareció interesante esto de que, no sé, me llegó la idea de que las fotos, en realidad, ninguna de las fotos es mía. O sea, yo no saqué ninguna foto, solamente la mía y de mi familia, pero las fotos las crearon los autores. Por ahí lo que veo es una especie de idea que se desarrolla, pero en sí, quien hizo un clic
es la persona que es retratada. Me gustó eso que me llevaste a pensar porque es un poco la idea de la obra. Bien. Sí, pues es muy interesante eso, de cómo vos lograste traspasar el límite de esto de, bueno, Claro. no los puedo ir a retratar yo. Perfecto. Cómo poder creativamente conjugar esa práctica dentro de la realidad que nos tocaba, ¿no? A los que hacemos Exacto. retrato, a los que hacemos, no sé, documentalismo, etcétera, etcétera. Felicitaciones, Okay. pues la verdad que es un trabajo muy, muy Bueno, interesante, muchas que gracias. ojalá puedas continuar, porque Es la seguimos en idea, estaría aislamiento. bueno. Estaría bueno también en un tiempito a ver cómo se desarrolla cada una de las cajas y qué cambia y qué no cambia. Y es un proyecto que estaría bueno continuar. Sí, estaría buenísimo, la verdad. Felicitaciones. Bueno, muchas Bien, gracias y gracias por tu aporte. bueno, Carola, acá. Yo también tenía mi listita, como decía Jazmín, de los órdenes. Ahora las tengo que buscar. Collage en cuarentenas. Bueno, yo no es una práctica en la que sea experta para pensar el collage, pero sí me parece que son unas imágenes como muy dinámicas. Me gustaron especialmente las que son circulares. Eso me generó una dinámica de lectura súper interesante, en donde se notaba, antes de leer la descripción, que había algo de lo individual y lo colectivo que estaban entrando en diálogo, y que de alguna forma te invitaban a interrogarte, ¿no? Me pareció que son realmente imágenes que invitan a hacerse preguntas. O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, hay recién cuando vos contabas sobre cómo te acercás a los collages, de qué experiencia venías, y esto de decir, había una sobrecarga de información, ¿no? Como decías, había otra pandemia, ya estábamos encerrados, y había toda una sobrecarga de información. Me parece que eso queda súper representado en los collages, en donde hay una capa tras capa tras capa, en donde hay que entrar, o sea, hay que entrar y leerlos. No son sencillos, no están dichos. Lo que querés decir no está dicho en la imagen, hay que descifrarlo. Y eso me pareció muy interesante, son como muy laberínticos, ¿no? Esto de por qué los animales que aparecen, por qué los bichos. A mí en lo particular una cosa que me llamó mucho la atención, que fue la presencia muy fuerte en alguno de los ojos, que claro, yo al principio a mí me llevó a pensar, que es algo que yo ya venía pensando e interrogándome, perdón, cómo en la pandemia se perdió la posibilidad de mirarnos a los ojos. Esto de los encuentros sociales pasaron a ser esto, ¿no? Estos cuadraditos y estas pantallas que uno toma palabra, uno pone la cámara, se silencia y uno no sabe a veces dónde mirar, ¿no? Si a la pantalla y ver las imágenes o mirar a la cámara, pero al final el encuentro de la mirada con el otro no está. Claro. O sea, eso es algo bien de la presencialidad, que cuando veía esos ojos a mí fue algo que yo necesitaba mucho, en los encuentros, poder mirar a los ojos a los otros. Eso por un lado. Pero también pensaba en lo que pasaba en Chile en ese momento con las represiones, las palas de goma, las personas que perdieron sus ojos por las represiones desmedidas de la policía, y pensaba, por eso digo, cómo dialoga esto de lo colectivo y lo individual ahí, donde yo me sentí interpelada por un pensamiento propio, muy personal, a una cuestión muy política, ¿no? Hay una carga ahí política muy interesante, que claro, quizás hice el anclaje cuando ahí sí leí la descripción y vi cuál era tu origen, ¿no? Tu territorialidad, desde dónde estábamos haciendo estos collages que nos vienen a mí, te repito, a llenarme de preguntas, o sea, me tendría que detener en cada uno para poder hablar con más riqueza sobre tu trabajo. Porque cada uno es como una obra en sí misma, si bien están todos en diálogo y se entiende el eje conceptual, me parece que cada uno es una obra en sí misma y eso es súper interesante. Y esto de la presencia de los ojos también me llevaba a pensar esto de lo que vemos y lo que nos mira, ¿no? Que vos decías esto de la información, qué estamos mirando, a qué estamos prestando atención, qué nos interpela. También, felicitaciones porque me parece un trabajo súper potente. Muchas gracias, Leticia. Sí, bueno, claro,
tienes toda la razón, o sea, hay un contexto como territorial que es innegable, o sea, los ojos, a mí también me pasa que sí, en un minuto, por supuesto, acá han habido muchas pérdidas, creo que son más de 300 personas las que perdieron sus dos ojos, o uno de ellos. Es tremendo, o sea, además es gente, hay muchos fotógrafos también que perdieron junto con su ojo y con ese tremendo como espantoso como violencia, también una herramienta de trabajo. Entonces, sí me interpeló permanentemente y también me hace mucha falta volver a mirar al otro hasta el día de hoy. O sea, también digo como, bueno, ¿qué fue esos encuentros en la calle? ¿Qué fue de encontrarte con un amigo y que antes lo podías reconocer y ahora ya no, y pasas por la misma cuadra? Pero sobre todo, claro, a mí lo que me pasó es que me quise salir de la pantalla, como que creo que esta pandemia, si bien hay un aporte, yo puedo estar haciendo este ejercicio maravilloso con ustedes desde distintas partes del mundo, como también puedo escuchar una charla de Alfredo Yar y preguntarle a Alfredo Yar algo que nunca antes en la vida se había podido hacer y decirle yo, Carola Sañarto desde Chile, tengo una pregunta y Alfredo Yar al instante me puede contestar. Eso me parece magnífico, pero por otro lado también hay como una sobrecarga de información y de compromiso y de reunión y también de vicio, de like, de cosas que como que también la reniego. Yo siempre estoy diciéndole a la luz, me desconecté del Instagram del teléfono y me voy a salir de Facebook, porque en realidad es algo que probablemente quisiera en un rato más. No estoy pudiendo hacerlo porque todavía no es el momento, pero creo necesario volver como a lo análogo a ratos. ¿Cachai? Creo que a mí en lo personal me lleva a una meditación, me lleva a un estado mucho más grato de vivencia, íntima y colectiva, creo que es necesario. Igual ya se sale un poco la hora, porque tiene que ver más como con mis rollos mentales, pero por ahí va, yo creo que harto de mi trabajo. Bien, pero me parece que están en los collages, ¿no? Incluso esto de trabajar el círculo. ¿No? De trabajar otras formas que no es a la que están habituados estamos en este último año. Sí, todo eso que decís, perdón que hago que me meto, pero todo esto que decís, también me parece que haber elegido el collage de esta manera, ¿no? De recorte, como con la materialidad presente, habla mucho de todo este aturdimiento virtual del que vos estás haciendo mención ahora. Se refuerza, quiero decir, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, Malú trabajó el collage de otra manera, entonces hay algo en esa decisión que está refiriéndose claramente a salir de la pantalla. De la pantalla, claro. Bien, bueno, entonces María Laura, también, siguiendo el orden y hablando del autorretrato y del collage, justamente, me parece que, a diferencia de los anteriores, son collages que son autorretratos, y habla justamente, a mí me remitieron a un proceso interno muy fuerte, no ya tan... Que claro, en lo íntimo siempre está lo colectivo, siempre, más en estos contextos, ¿no? Que estamos tan atravesados por decisiones que se van tomando, que nos llevaron a todos a quedarnos adentro. Pero me parece que son collages muy íntimos, que llevan a pensar en este proceso. La primera vez que las vi, antes de escucharte hablar, justamente a mí me había resultado que eran imágenes que mostraban como un movimiento interno en la imagen, pero que se notaba que estaba connotando un movimiento conceptual interno del propio artista, ¿no? Una cuestión, un estado emocional que no está estático. Hay algo ahí que se estaba moviendo, fuerte, porque son imágenes, las que están en conjunción, muy inestables, ¿no? Esta boca que se sale de mi propia cara, esta luz que atraviesa, esta imagen que marca una imagen más chica, porque incluso en las fotos
que refieren a tu familia, tienen esa misma dinámica. Es casi como si marcara un cambio de mirada, que no dejan de ser autorretratos, me refiero. O sea, no se notaba un retrato del otro, sino casi como cómo cambiaba tu mirada respecto a eso que estabas retratando. Y me pareció súper movilizante eso, pensar cómo en la fotografía, a través de los recursos técnicos, se pueden marcar tantas cosas de lo que está pasando internamente en alguien. Que son justamente diferentes planos que de alguna manera interpelan al espectador. O sea, otra vez, y me parece que eso también es muy del collage, ¿no? Hacer una pregunta, ¿qué es esto? ¿Cuáles son los planos que se están poniendo en juego, en diálogo, en este trabajo? Y recién justamente cuando vos estabas hablando de lo que fue tu proceso, esto de, bueno, ahora tengo tiempo para mí, en mi casa, ya no estoy en la vorágine de lo cotidiano, ¿no? De irme de un lado a otro, que también me pensaba cuando te escuchaba en esto del desplazamiento espacial, movernos hacia otro lugar, como en las imágenes hay todo un movimiento interno que pareciera que te seguís moviendo, pero ahora en otro lugar. Y que no llevaban, no me remitían ni a algo complejo de la palabra encierro, sino realmente a una posibilidad de moverse, a una posibilidad de ver desde otro lugar. Que era justamente, me parece, lo que vos hablabas, ¿no? Esto de, me parece que las capas en cada imagen van connotando o retratando las diferentes etapas que vos decís que fuiste pasando por estos autorretratos. En esta conjunción de imágenes se van mostrando las diferentes etapas que vos viviste durante el aislamiento. Me parecieron también muy potentes, ya desde otro sentido, más desde lo íntimo. También felicitaciones por el trabajo. Gracias, me encanta lo que estás diciendo y me hace repensarlas una vez más, si es posible eso, y eso también es algo que me pareció muy divertido y realmente fue algo que me hizo muy bien durante este año, el encontrarse con la producción, lo que vos hablabas de las prácticas, realmente es... digamos, lo único que te termina quedando, encontrarte con el diálogo interno y con vos, y la verdad que sí, fue un proceso muy fuerte y muy placentero, a pesar de que por ahí en las imágenes se ve como así, viste, qué sé yo, tienen un toque de algo que quizás no es tan lumínico, pero fue muy, muy satisfactorio para mí poder atravesar ese proceso. Así que bueno, y gracias por tus palabras, Leti. No, gracias a vos. Bueno, y Jazmín, Jazmín, que es la única que nos lleva afuera, realmente, ¿no? Nos sacó del encierro y nos mostró Mar del Plata. Para mí, que soy de Rosario, estuvo bueno, ¿no? Porque si hay algo que creo que nos atravesó a todos fue sentirnos extranjeros en nuestra propia ciudad al principio, ¿no? Cuando todo se detuvo. Tuvimos circular por la ciudad, era toda una experiencia rara, compleja, entre el silencio y de redescubrir lugares que quizás uno ni siquiera prestó atención en la velocidad y en esto de la sobrecarga a veces de ruidos, de personas en la ciudad, ¿no? Esto de estar fuera de territorio. Y está bueno ver cómo en todas las ciudades pasó más o menos lo mismo. Porque a mí las que primero más me llamaron la atención por una cuestión de curiosidad era ver los carteles, ¿no? Las fotos de los carteles. Pero después cuando empecé a ver las otras imágenes, las del retrato, la del retrato de la ciudad, esto de esta imagen que generan mucha poética, las imágenes que pudiste retratar más allá del cartel, en donde las personas están detenidas, literalmente, o sea, son todos retratos estáticos, excepto creo que hay que hay un hombre que aparece en la bicicleta, pero en el resto están todos detenidos, y es como si algo va a pasar, y todo va a pasar. Es esa sensación que a todos nos pasa, todo está pasando, no pasa nada, y todo va a pasar, ¿no? Esa constante que tuvimos durante esta situación de pandemia, y me llevaba a pensar justamente cómo nosotros
no sé, yo escuchaba durante la pandemia, todos decían el tiempo se detuvo, el tiempo se detuvo. Y fue una reflexión que tuve bastantes veces, esto de nos detuvimos nosotros. El mundo sigue ahí afuera, entonces pensaba en esta imagen que hay una que está un chico parado frente al mar, un hombre parado frente al mar, y está claramente la dinámica de este mundo que sigue moviéndose, y nosotros cuando nos sacaron la vorágine de lo cotidiano, nos quedamos paralizados, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con todo este tiempo que tengo para pensarme a mí misma, como dice María Laura? Esta invitación a la meditación que dice Carola, ¿no? De, ay, yo necesito aislarme de todo esto, disfrutar esa quietud. Y me parece que las imágenes lo muestran mucho a eso. Es como si encontráramos un retrato colectivo, que de alguna u otra forma nos lleva a pensar y repensar la propia experiencia. Primero, como decía, esto de ser como extranjeros en la propia ciudad, de descubrir lugares, de sentirnos raros ante el silencio de esa ciudad, un silencio que fue abrumador al principio, cuando uno salía. Esto de los carteles, ¿no? De cómo las dinámicas de lo que iba pasando, seguían pasando cosas en esas quietudes, en esas detenciones. Me pareció también un trabajo muy interesante y me parece que es un retrato de época, tu trabajo, que está bueno en eso, en que había que salir a retratar las calles, porque era algo que no sé si vamos a volver, por suerte, y espero que no tengamos que volver a ver, pero me parece interesante que hayas salido a registrarlo. También felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, Leticia. Sí, me quedé pensando en eso que decías, de que al comienzo uno salía a la ciudad y no solo estaba el miedo de las personas, de uno, de todas las cosas raras que hacía, como, no sé, limpiar alguna comida que uno limpiaba 5 o 6 veces, o hasta limpiaba los zapatos, como que todo ese transcurso hacía que capaz vos salías y alguien te decía, no, ¿cómo vas a salir? ¿Qué vas a hacer con la cámara? Entonces uno ya no se llevaba la cámara, y salía a una ciudad con un celular y encontraba cosas que espero nunca más ver. Pero sí, es esa sensación que en un primer momento creo que nos pasó a la mayoría, que salía, o capaz alguno que salía a trabajar se daba cuenta de repente que no había nadie. Sí, tal cual. Y ese miedo al otro, ¿no? Como vos bien decías, que no es algo que vi en tus imágenes, pero que el miedo al otro, el miedo a llegar con las compras y quién habrá tocado esto. Claro, y era como parte de lo que te decía la gente, porque capaz vos decías, sí, salí a sacar fotos y se te quedaban mirando, porque hay gente que no salió por meses también, y hay gente que sí salía. Entonces es como que uno estaba en conflicto también con eso, Tal cual. lo que pasaba si querías subir algo, capaz te decían que no porque era un scratch, entonces uno capaz no subía las fotos, como un montón de cosas que uno hoy en día se queda pensando y dice, pero normalmente uno subía fotos antes y no pasaba nada, pero capaz en el contexto cambió, o sea, la misma situación se interpreta diferente. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y de los otros 2 trabajos cuyas autoras no están, Nadia y Pamela, también felicitarlas. Nadia con un trabajo de unas imágenes que cargan con una poesía muy fuerte, ¿no? Esta idea del objeto y su textura, acompañado claramente por un fuerte trabajo en la iluminación, sobre todo en la de piel, que connotan estados de ánimos de la propia autora, pensarnos en esa transmutación y cómo notarlo, cómo marcarlo a través de lo que nos transmiten los objetos, ¿no? Y esta idea de que algo que también que queda un poco afuera de nuestro cotidiano, lo verde, el espacio natural, no todos teníamos patios, no todos teníamos, se extrañaba el tocar el pasto, el tocar la corteza de un árbol, y esa flor que está cortada y está en el interior también, me llevaba a pensar esa experiencia dentro de pandemia. Y bueno, y Pamela también esos planos detalles y el uso del desenfoque que genera una dinámica súper interesante en las imágenes, son como muy oníricas las imágenes de Pamela, me remitían a
una obra que me estaba llevando a un sueño, algo que está latente ahí. También, bueno, no pude conversar con ellas, pero dejarle mis felicitaciones por el trabajo y que ojalá alguna otra vez podamos conversar sobre ellas. Bueno, Leti, muchísimas gracias. La verdad es que la lectura que hiciste sobre todos los trabajos abre como una perspectiva nueva en muchos casos que no habíamos contemplado, y que creo que también para los propios autores da como la posibilidad de mirar su propia creación desde ese lugar nuevo, ¿no? Me parece muy, muy importante y muy valioso. Me quedé un poco pensando en esto que dijiste en algún momento de cómo los fotógrafos eh, han tenido que reinventarse, y ejemplificaste con, por ejemplo, un fotógrafo documental o un fotógrafo retratista, que de pronto, bueno, pierden la posibilidad de acceder a su objeto bueno, a sus temas de ser objeto de culto, perdón. Pero de alguna manera, sí, a las temáticas que abordan y cómo de alguna forma tuvieron que observar hacia adentro. Nosotros en el laboratorio trabajamos mucho con la obra de Rinko Kawauchi, quiero decir, la revisamos en varias oportunidades, observamos, porque también todos no solo venían del diseño, de la escultura, sino que también, digo, además de la fotografía, también había mucho de un trabajo externo, ¿no? Con elementos externos, quiero decir. Entonces busqué algunos autores que trajeran un poco el interior y lo cotidiano y lo que pasa dentro de los espacios, como para poder usarlo de referencia para transitar, para entender de qué manera utilizar el lenguaje fotográfico en ese contexto, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante es lo que mencionaste del trabajo de Jazmín, de esto de sacarnos afuera. Yo creo que para nosotros también fue una ventana durante la cuarentena el trabajo de ella, porque bueno, en mi caso yo conozco Mar del Plata y muchas veces observaba las fotos de ella, era wow, viste, como observar esas pequeñas modificaciones de la ciudad. Para mí es como una crónica de lo que fue el 2020 en Mar del Plata, la ciudad balnearia más importante de la costa bonaerense. Así que encuentro en ese trabajo como una suerte de, como que tiene un carácter documental. Creo que todos los trabajos tienen un carácter documental en el sentido, como en el sentido en que se registra esta mirada individual, ¿no?, de cada autor sobre una misma situación. Creo que, bueno, algo de eso es lo que yo pude percibir. No solo transitamos un proceso creativo de fotografía, sino que atravesamos juntos toda esta vivencia que quedó registrada en las imágenes de collage. Las imágenes de Matías para mí siempre hacían un poco de alguna manera las mismas ventanas de nuestras conversaciones de Zoom muchas veces me remitían a las ventanas de las cajas de Matías. Entonces había ahí para mí como un juego, no sé si simpático, pero que me hacía cierta gracia decir, bueno, cómo se transmite la idea. Bueno, una cosa que me parecía interesante también era comentar en cómo, bueno, la dinámica del laboratorio de proyectos se ve modificada este año pasado por esta situación de aislamiento, que por un lado nos privó de muchas cosas que tienen que ver con, bueno, poner imágenes en una mesa y poder reorganizarlas y toda esa como diálogo presencial, pero que por otro lado nos abrió un poco la puerta hacia como otros espacios geográficos, otras ciudades, haber podido invitar a Carola, que participara Pamela, ambas desde Santiago, fue realmente una experiencia hermosa, porque también no solo son de ciudades distantes,
y hablan otro idioma, sino que, porque hablan chileno, bueno, no solo traen toda esa como estética diferente, también traen sus vivencias y la información de cómo se atravesó todo este proceso en su ciudad, que creo que eso también fue algo importante. Bueno, Malú y Nadia están cercanas, ambas en espacios naturales, entonces creo que vivenciaron un poco este proceso parecido, y hay algo en los trabajos que son muy distintos estéticamente, pero que creo que tienen como una poética súper fuerte, como mencionabas vos sobre el trabajo de Nadia. Creo que en ambos se hace presente un poco esa naturaleza, que quizás no llega desde las imágenes en el trabajo de Malú, pero sí en esto intimista y en esto de mostrar el interior. Hay algunas fotos que no quedaron dentro de la selección y quizás harían un poco más de sentido a esto que estoy diciendo, ¿no? Conectarían más, pero en alguna oportunidad, en algún momento tendremos oportunidad de ver los trabajos completos, quizás en vivo, quizás sea posible. Así que bueno, nuevamente quiero agradecerte a vos y quiero agradecerle a los chicos que participaron durante el año pasado. Fue de verdad fue una experiencia de crecimiento para todos. Así que enormemente agradecida. Mañana comenzamos con un nuevo grupo del laboratorio, así que bueno, esperamos que quienes se incorporen, cada grupo es una experiencia nueva, así que veremos cuáles son los nuevos proyectos que surgen y cómo cómo se encaminan, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algún comentario? Yo. Sí, Malú. Yo quiero agradecerte a vos, Lu, por estar a la cabeza del grupo y agradecer a todos los participantes porque realmente fue un espacio de contención y de alegría en medio de momentos medio oscuros que hubo por ahí. Siempre el encuentro y poder hablar del arte y hablar de uno mismo es muy lindo, y realmente fue un grupo donde hubo muchísimo respeto y libertad y arte. Así que gracias a todos y a Lu. Muchas gracias, Malú. Yo también, Lu, te quería agradecer. Fue una muy, muy, muy buena experiencia, muy, muy interesante, introspectiva, potente, en un momento que ojalá sea único y que pase el olvido prontamente. Fue genial, fue maravilloso. O sea, me lo repetiría, siempre estoy pensando, bueno, igual ahora pienso en esta otra serie que ojalá no tenga nada que ver con la pandemia, pero nada, es como que siento que hay algo que a mí en lo personal me hizo como meterme para adentro. En general los chilenos no somos tan buenos como ustedes, los argentinos, yo me he dado cuenta, para mirarnos y a partir de nosotros crear. Y yo siento que esa energía de alguna manera a mí como que se me acopló y lo encuentro maravilloso. Es como casi hacer una terapia junto con una obra, ¿me entiendes? Fue un proceso muy interesante y también me encantó conocerlas, lo pasé bien. Me encantó el trabajo de todas, o sea, y de todos. Fue súper distinto y súper gratificante. Eso. Caro, muchas gracias. Y Lu, hola, voy a comentar algo chiquito. Nada, me divertí mucho con todos y fue genial ver las producciones de todos, porque era como que semana a semana íbamos viendo a Lu ahí arrastrando a todos para que cumpliéramos de alguna forma, y semana a semana iba avanzando, capaz algún proyecto iba para atrás, para adelante, pero se iba pasando. Y era como que en algún punto ya era mitad de año y estábamos ya con los proyectos y Lu ya estaba pensando en una muestra. Y era como que fue llevando adelante esto del grupo y también el tema de los proyectos. Bueno, y Matías, que también aparecía con esta nueva modalidad que me pareció súper interesante de retratar. Así que estuvo muy bueno porque vimos de cero proyectos que solo pasarían en una situación así. ¿Verdad? Perdón, y me sumo a esto porque también me pareció muy interesante recibir
una visión de Lu y de las invitadas y de nuestras compañeras también sobre lo que estábamos armando. Y dentro de este contexto de aislamiento es un poco como un chiste, una ironía. Y está bueno eso, está bueno recibir la mirada del otro siempre. Bueno, de nuevo, bueno, creo que ya, la verdad, Mati, te agradezco un montón, y Jazmín también. Algunos los tuve que arrastrar más que otros, Jazmín, ojo. Fíjate en qué grupo estabas. Bueno, de verdad, estoy súper agradecida con todos los que participaron, con vos, Leticia, muchísimas gracias, de verdad. Valoro enormemente la participación tuya en esta charla. Aprovecho y agradezco también a los que están viendo esta charla ahora grabada, y recuerdo que dejamos la galería disponible online para que puedan ver las imágenes. Inclusive voy a agregar esta charla en la misma galería. Bueno, saludarlos, desearles un excelente 2021, lo mejor que se pueda, con toda la energía, y bueno, seguiremos trabajando en los mismos o nuevos proyectos. Muchísimas gracias. Igual para todos, un abrazo, que estén bien. Un abrazo a todos.